lineales siempre me dan como que una manera como de crear subespacios, ¿verdad? De espacios vectoriales. Les decía que esos nombres, ¿verdad? Al final, si recuerdan, dijimos que la dimensión del núcleo le llamamos igual que como habíamos llamado la dimensión del espacio nulo, ¿verdad? De una matriz, que le llamamos nulidad, ¿verdad? Y la denotamos como nu de t, ¿verdad? Eh, aquí falta un igual, ¿verdad? Es igual a la dimensión del núcleo de t. Y el rango lo denotamos igual que como denotamos el rango de matrices, ¿verdad? Que era la dimensión de la imagen de la matriz, y aquí es la dimensión de la imagen de la transformación lineal. Entonces, veamos hoy para empezar por qué tiene sentido llamarlos igual, ¿verdad? A esas dimensiones. Resulta que por lo menos cuando los espacios vectoriales son de dimensión finita, siempre a la transformación lineal se le puede asociar una representación matricial, a una matriz que de cierta forma como que representa a la transformación lineal. Acá fíjense que se hace específicamente para, tomando como que los espacios vectoriales son Rn y Rm, pero esto realmente se puede generalizar a cualquier espacio vectorial de dimensión finita, o sea que podrían ser polinomios, podrían ser matrices, podrían ser cualquiera de esos espacios que hemos visto que tienen dimensión finita, ¿verdad? Eso, fíjense, acá no creo que en ninguna parte de este libro se comprueba pero es bueno que lo sepan por lo menos, que realmente lo que pasa es que cualquier espacio vectorial, o déjenme ver, quizás estoy menospreciando un poco el libro, quizás en esta sección 7.4 o 7.5, y hablen de eso, solo déjenme ojearlo así rapidito. Es que bueno, yo trabajo con varios libros y a veces no recuerdo si en cierto libro hacen cierta cosa o no. A ver. Okay. No. Sí, sí, este teorema es básicamente eso. Dos espacios vectoriales, fíjense, reales de dimensión finita, que tienen la misma dimensión, son isomorfos. Ya vamos a ver qué significa eso más adelante, pero básicamente lo que quiere decir es que son prácticamente el mismo espacio vectorial. Y entonces, si yo tengo un espacio vectorial, por ejemplo, de dimensión n, según ese teorema, así, interpretándolo así, como bien por encimita, pues como yo ya sé que Rn tiene dimensión n, entonces va a ser prácticamente lo mismo, un espacio de dimensión n con Rn. Entonces, aunque no está dicho aquí, pues este teorema automáticamente, ya con ese teorema que tengamos ahí más adelante, se va a poder generalizar a cualquier espacio de dimensión n aquí y de dimensión m en el otro lado, ¿verdad? Aquí fíjense que las demostraciones estas, creo que casi ninguna tiene una idea así como que súper rebuscada, que creo yo que no se pueda entender a la hora de leerlo. Entonces, salvo que sí considere porque hay ciertas demostraciones, por ejemplo, qué sé yo, aquella de la existencia de las bases de espacios vectoriales, que creo yo que sí requieren como que una explicación, ¿verdad? Para comprender las ideas. Hay algunas que realmente solo son de leerlas, porque solo utilizan las definiciones de los conceptos que se están relacionando, y hay veces que es una cuestión que en todo caso es como tedioso escribirlo o leerlo, ¿verdad? También, pero no tanto que sea complicado. Al final, entonces, fíjense, con lo que nos vamos a quedar, por lo menos con este resultado, ya vamos a ver los siguientes y, como les digo, vale la pena analizar las demostraciones. Fíjense, lo que dice es que siempre que yo tenga una transformación lineal de Rn en Rm, va a existir una matriz única de m por n. Fíjense que ese orden está como al revés, ¿verdad? La transformación va de Rn en Rm, la matriz es de m por n, y aquí no es error de dedo, así es. Tal que, recuerden que esta era la notación que les decía que es como para abreviar, ¿verdad? T evaluada en X, ¿verdad? Entonces, tal que T evaluada en X es igual a la matriz multiplicada por el vector X. Y de hecho, fíjense que este teorema es como que el que justifica
el hecho de utilizar esta notación, en vez de decir t evaluada en x, decir t por x. Porque este teorema me está diciendo realmente las transformaciones lineales de este tipo pues van a estar asociadas de manera única con una matriz, y entonces como que yo puedo representarla mediante una matriz y sin ambigüedad, ¿verdad? O sea, para cada transformación lineal que yo tome va a haber una única matriz correspondiente que haga este trabajo, ¿verdad? Que la fórmula de la transformación lineal se pueda escribir en términos de una matriz multiplicada por el vector en el cual se está evaluando la función, ¿verdad? Y entonces ahora, por ejemplo, tiene sentido, ¿verdad? Decir que esta notación es válida, ¿verdad? Y pues además es conveniente para no estar escribiendo ahí los paréntesis. Pero ya les dije, pues, siempre que crean que haya confusión, mejor escribir esos paréntesis, ¿verdad? Le llaman aquí matriz de transformación. Creo que este nombre yo no lo he escuchado tanto. Simplemente a una transformación lineal se le asocia una matriz, ¿verdad? Y pues a esa matriz aquí le llaman matriz de transformación, ¿verdad? Creo que este nombre sí es más común en diferentes libros, representación matricial de la transformación lineal T, ¿verdad? A esa matriz. Antes de ir a ver estos otros detalles, veamos, fíjense que aquí en la demostración, por suerte es de las demostraciones que son como constructivas, o sea que no solo me dicen, es cierto que eso funciona, es cierto que existe la situación, porque aquí noten que el teorema, la conclusión es, entonces existe una matriz. Entonces la demostración podría ser en términos de, la conclusión es cierto que existe, pero que no me diga cómo sacarla, ¿verdad? Entonces fíjense que acá conviene, antes de ir a ver otras cosas, ver cómo se obtiene esa matriz, ¿verdad? Para cualquier transformación lineal, por lo menos de estas de Rn en Rm. Entonces, antes de ir a ver otros conceptos, me voy a ir a los ejercicios acá, de esta sección, en los que seguramente me piden pues precisamente eso, dígame cuál es la matriz, ¿verdad? Correspondiente a la transformación lineal tal, ¿verdad? De hecho, fíjense que acá hay muchos conceptos en esta sección, pero no todos nos interesan así con tanto detalle acá. Fíjense que de hecho aquí consideran transformaciones lineales entre otros espacios, no necesariamente los Rn. Pero déjenme ver algo aquí. ¿Será que entonces en la misma sección dan un teoremita para relacionarlo con otros espacios? No, este no. Tampoco. Qué raro. Es como que están pidiendo algo que no presentan en la sección. Déjenme ver, ¿será que aquí en algún parrafito por lo menos hablan de eso? ¿O será que se basan nada más en ejemplos? Déjenme ver. Así rápidamente, aquí hacen un ejemplo de polinomios de P2, P sub 2 a P sub 3. O sea que ese tipo de ejercicios simplemente lo basan en ejemplos, ¿verdad? Bueno, aquí este teorema está hecho, este sí está planteado en términos de no Rn y Rm, sino un espacio vectorial de dimensión n, un espacio vectorial de dimensión m. O sea que sí tiene sentido que pregunten eso. Entonces, antes de ir a ver esas otras cosas, veamos solo un par de ejemplos. Fíjense, aquí lo que me dicen es, piden varias cosas, ¿verdad? Pero solo enfoquémonos en la parte de decir cómo obtener esa matriz. Encuentre la representación matricial A sub t de la transformación lineal t. O sea que aquí ya asumimos que es transformación lineal, ¿verdad? No es necesario irlo a comprobar. Entonces tomemos un par de ejemplos de esos y veamos cómo se obtiene la matriz. Por ejemplo, pues hagamos un par de ejemplos, un ejemplo sencillo. Primero, siempre es bueno, recomiendo si uno de los trabajos casi fijos de alguien que estudia matemáticas es enseñar matemáticas, ¿verdad? Entonces siempre les recomiendo cuando les toque empezar con un ejemplito sencillo, aunque uno sienta que está perdiendo tiempo. Empezar con ejemplitos sencillos y después ir aumentando la dificultad, ¿verdad?
que hay veces que uno como por querer abarcar mucho de un solo, se tira de un solo a un ejemplo enredado y pues para el estudiante no es muy conveniente eso, ¿no? Ok, fíjense, aquí ya me dicen que esto es una transformación lineal, no es necesario chequearlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes revisan la demostración, que les recomiendo, ¿verdad? Que lean esas demostraciones y que, bueno, que no solo las lean, ¿verdad? Sino traten de comprender las ideas. Como les digo, no, en esta sección no, creo que no hay ninguna demostración, así que sea como que complicada de comprender. En la demostración de la existencia de esa matriz, lo que dicen es que uno lo que puede hacer para construirla es tomar la transformación, tomar una base del dominio de la transformación, ¿verdad? Que en este caso es de R2 en R2. Entonces tomamos una base de R2, como puede ser cualquier base, normalmente uno trabaja con la más fácil, que es la base canónica, y entonces lo que hace es que evalúa la transformación lineal en los vectores de la base, o sea, en este caso en 1, 0, ¿verdad? Y en 0, 1. Y evaluamos, ¿verdad? Entonces aquí sería, en este caso, X vale 1, Y vale 0, sustituyendo aquí, entonces sería 1 menos 0, o sea, 1. Y aquí abajo, X vale 1, entonces aquí sería menos 1, y Y vale 0, ¿verdad? Entonces aquí sería 0, entonces este sería menos 1, ¿verdad? Y evaluando en este, X vale 0, Y vale 1, entonces aquí me va a quedar 0 menos 2 por 1, o sea, menos 2, y aquí menos 0, ¿verdad? O sea, 0 más 1, ¿verdad? Me va a quedar. Y entonces resulta que estos vectores, si uno los pone como columnas de una matriz, pues precisamente eso me va a generar la matriz de la transformación. O sea, pongo aquí 1 menos 1 y menos 2, 1, ¿verdad? Y noten que lo estamos poniendo como columnas de la matriz correspondiente. Lo otro que siempre es bueno tomar en cuenta que, recuerden que ahí decía que en general si este era n, Rn, ¿verdad? Y este era m, entonces la matriz A, ¿verdad? Va a ser de tamaño m por n. En este caso no hay pérdida porque es de R2 en R2, entonces va a ser de 2 por 2, pero siempre es bueno tener en cuenta esto como para decir, estoy planteando bien la matriz o no. Uno puede anticiparlo, ¿verdad? Teniendo las dimensiones de los espacios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la fórmula esta de la transformación, ¿verdad? La podemos escribir de manera abreviada, o bueno, no abreviada necesariamente, sino de otra manera como la matriz esta, ¿verdad? Multiplicada por el vector en el que se está evaluando. Noten que acá, en esta representación, sí es necesario escribir los vectores de Rn como columna, ¿verdad? Que normalmente un vector de R2, ¿verdad? Como 1, 0, uno está acostumbrado a ponerlo así, como pareja ordenada, ¿verdad? Pero si lo pongo aquí como pareja, ¿verdad? Como que no tendría sentido, ¿verdad? Decir la matriz multiplicada por esta pareja, ¿verdad? Entonces aquí sí toma como que fuerza esta notación, ¿verdad? De escribir los vectores de Rn como columnas para que tenga sentido esta representación. Y fíjense, uno puede verificar, ¿verdad? Multiplicando las matrices esta, ¿verdad? Esta es una matriz columna, entonces sería 1 por x, ¿verdad? Más menos 2 por y, sería menos 2y, ¿verdad? Menos 1 por x menos x, más 1 por y, pues sería y. Y observamos que es precisamente la fórmula original que teníamos para la transformación. Entonces lo que decimos es, como esa representación es única, entonces esa transformación lineal yo la puedo como que representar mediante esta matriz, ¿verdad? Ya no verla como una función, sino decir, ok, esa transformación lineal prácticamente, ¿verdad? Es lo mismo que esta matriz, ¿verdad? En el sentido de que la fórmula de la transformación se puede obtener a partir de la matriz esta correspondiente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser con la base canónica, ¿verdad? Lo único es que si uno utiliza otra base, entonces lo que me va a quedar aquí va a ser la representación de este vector en términos de la base que uno escoja, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de eso de las bases, los espacios vectoriales pues tienen en general de infinitas bases, ¿verdad? De manera que pueden haber un montón de representaciones distintas, ¿verdad? Para una sola transformación lineal, pero en términos de distintas bases, ¿verdad? Si yo ya fijo la base con la que voy a trabajar, esta matriz va a ser única, ¿verdad? Y entonces
esta matriz como que me representa a la transformación lineal. Eso de trabajar en otras bases, recuerden que al final de lo que trata es de obtener escalares, ¿verdad? De manera que uno puede escribir el vector como combinación lineal, ¿verdad? De los vectores de la base. Y al final entonces se trata de estar resolviendo sistemas de ecuaciones lineales. Aquí hay muchos problemas relacionados con eso, pero no nos vamos a meter tanto a eso, ¿verdad? Vamos a trabajar, por lo menos para comprender los conceptos, vamos a trabajar nada más con las bases canónicas, así como presentan en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Y bueno, como ya aquí hay un par de ejemplos con otro tipo de espacios, veamos, por ejemplo, vaya, qué sé yo, este de aquí, va de P sub 3 a P sub 1. ¿Cuál dije? La 20. 20. T va de P sub 3 a P sub 1 y lo que hace es que al polinomio, como es P sub 3, ponen un polinomio en general de grado menor o igual que 3, ¿verdad? Y está definida mediante esto. Nuevamente, aquí ya asumimos que esto es una transformación lineal. Como ejercicio, pues uno lo podría ir a verificar, ¿verdad? Pero, pues ya, si el problema me dice, diga cuál es su matriz, ¿verdad? Ya asumimos que es una transformación lineal. Entonces, escribamos la fórmula T de A sub 0. A ver, creo que no me va a caer ahí. De A sub 0 más A sub 1x más A sub 2 x al cuadrado y más A sub 3 x al cubo igual a polinomio de grado menor o igual que 1, que es A1 más A3x menos A2. A1 más A3x menos A2. Menos A2. Ok. Entonces, bueno, ya asumimos que es transformación lineal. Lo que quiero ver es cuál es la matriz correspondiente, ¿verdad? A la transformación. Noten que en este caso se siente como que un poco más extraño eso, ¿verdad? De decir, ¿cómo voy a asociar una matriz con polinomios? Aquí fíjense que tiene mucho que ver con el hecho de que recuerden que nuevamente cuando se habló de lo de la base, ¿verdad? Cuando uno escribía aquí en el libro, la notación era así, ¿verdad? El vector X en términos de la base tal, ¿verdad? De la base B. Entonces esto al final, independientemente del espacio en el que está trabajando uno, lo que se representa como un vector, ¿verdad? Que lo que tiene son precisamente las constantes que uno obtiene, ¿verdad? A la hora de escribir el vector X como combinación lineal de los vectores de la base. De hecho, déjenme escribirlo bien. Pongámosle como normalmente C1, C2, ¿verdad? Hasta Cn. Y recuerden que esto lo que quiere decir es que X se puede escribir como C1 por B1, donde estos son los vectores de la base, ¿verdad? Más C2 por B2 y así más Cn por Bn, ¿verdad? Y, independientemente de en qué espacio se esté trabajando, esta notación, ¿verdad? Es decir, el vector X escrito en términos de la base tal, sus coordenadas son estas, ¿verdad? Y esas coordenadas lo que representan son las constantes, ¿verdad? Que forman la combinación lineal correspondiente al vector que uno esté trabajando, ¿verdad? Con el que esté trabajando y con respecto a la base con la que se está trabajando también, ¿verdad? Entonces, teniendo en mente eso, bueno, aquí realmente siempre vamos a trabajar como con vectores de Rn, ¿verdad? Porque noten que este es como un vector columna, ¿verdad? Con n componentes y pues como aquí así estamos viendo a los vectores de Rn, ¿verdad? Pues entonces sí tiene sentido decir, pues por ahí va la cosa de decir, voy a representar esta transformación como en términos de una multiplicación de matrices, ¿verdad? Lo único es que ya vamos a ver que lo que sí es que no se va a ver tan evidente que ocurre esta igualdad, ¿verdad? Que se da acá. Entonces, ¿cómo la calculamos? Bueno, tomamos una base, repetimos lo que hicimos aquí, tomamos una base del dominio de la transformación, ¿verdad? En este caso es P sub 3. Pues, como es cualquier base, pues tomamos la base canónica, ¿verdad? Que es la más fácil de trabajar y noten que siempre por eso es bueno tenerlas así como que fresca, ¿verdad? La base canónica de tal es tal, ¿verdad? La base canónica de las matrices es tal, ¿verdad? Y bueno, de esos espacios que se han venido como que repitiendo, ¿verdad? Constantemente,
como que es conveniente recordar, ¿verdad?, cuáles son las bases canónicas en cada caso. Entonces, repetimos, evaluamos la transformación en cada uno de los vectores de la base. Entonces, t lo evaluamos en 1. Ok, t evaluada en 1, según la fórmula, ¿verdad? 1 sería aquí a sub 0, ¿verdad?, que es el término constante del polinomio. Y a sub 0, noten que aquí no se utiliza, ¿verdad?, en ninguna parte. Entonces, como 1 no tiene estos otros términos, significa que estas otras constantes son 0, ¿verdad? 0 por x, 0 por x cuadrado, 0 por x al cubo. Entonces, esto va a ser 0, esto va a ser 0. O sea que t evaluada en 1 sería 0, ¿verdad? En x, t evaluada en x. En este caso, entonces, x, el coeficiente que va con x es a1, los demás entonces serían 0. Entonces, noten que a1 va aquí, entonces me va a quedar aquí a1 más 0, ¿verdad? Por x, ¿verdad? Y en este caso, más bien, el a1 es 1, ¿verdad? En particular, ¿verdad? El coeficiente del vector, ¿verdad?, o polinomio en el que estamos evaluando. El coeficiente a1 es 1, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 más 0, ¿verdad? Todos los demás son 0 para este polinomio. Sería 1 más 0 por x, ¿verdad? Entonces quedaría x. Y este también es 0, ¿verdad? El coeficiente del término cuadrático, entonces solo va a quedar esto de aquí. Siguiente caso, t evaluada en x al cuadrado. En este caso, el coeficiente de x al cuadrado es 1, o sea que a2 vale 1 y los demás valen 0. A2, noten que está aquí, esto vale 0, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 1, ¿verdad?, que es el coeficiente de x al cuadrado aquí. Y el último, t de x al cubo, pues en este caso, a sub 3 es el que valdría 1, los demás 0, ¿verdad? A sub 3 está aquí, entonces me va a quedar 1 más 0, 1 por x, ¿verdad? Entonces t de x al cubo es x también, ¿verdad? Ok, entonces, escribámoslo en términos de esta notación, llamémosle b, ¿verdad?, en este caso a la base canónica, y entonces diríamos, este vector, ¿verdad?, escrito en términos de la base canónica, déjenme empezar antes. Fíjense, bueno, como les decía, ¿verdad?, anticipar cómo tiene que ser el tamaño de la matriz que queremos obtener. Bueno, la dimensión de este espacio, ¿verdad?, es 4. La dimensión de este espacio es 2. Recuerden que la dimensión de P sub n es n más 1, ¿verdad? Así como acá, ¿verdad? P sub 3 tiene 4 vectores en la base, ¿verdad? La dimensión es 4. ¿verdad? P sub 1 sería 1 y x, la dimensión es 2. Entonces la matriz que queremos obtener va a ser de tamaño 2 por 4, ¿verdad? 2 por 4. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir cada uno de los vectores que quedaron, las imágenes, que son vectores de P sub 1, en términos de la base canónica. Como les digo, nosotros solo vamos a trabajar con la base canónica, porque lo demás es estar resolviendo ahí sistemas de ecuaciones lineales. No es malo ahí ponerse a agarrar un ejercicio y como ponerse a experimentar, ¿verdad?, qué pasaría si no es la base canónica, para tener la idea y comprenderla, ¿verdad? Pero, pues, en el caso de que uno lo necesite, pues por lo menos tengan presente de que puede ocurrir, pero pues más que todo por el tiempo. Nos vamos a centrar en solo utilizar la base canónica y normalmente ya en aplicaciones casi siempre solo así se trabaja. Casi siempre, ojo. Bueno, entonces vamos a escribir, por ejemplo, 0 en términos de la base canónica de P sub 1. Recuerden que estos vectores de acá, ¿verdad? 1, x, son vectores del dominio de la función. Y las imágenes, ¿verdad? 0, x, menos 1, x otra vez, son vectores de del codominio, ¿verdad?, de la función. Entonces, vamos a escribir cada uno de estos como combinación lineal de los vectores de la base de P sub 1. Entonces, 0, por ejemplo, ¿cómo se escribe? Bueno, como 0 por 1, ¿verdad? Más 0 por x, ¿verdad? 1 y x son los vectores de la base canónica de P sub 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que 0 escrito en términos de, bueno, como hay dos bases, ¿verdad? Esta llamémosla B1, P2,
Vamos a llamar a la base de P sub 1, sería 1 y X. Entonces 0 escrito en términos de la base B2, ¿verdad? Utilizando esta notación, pues lo que me va a dar son el vector que tiene como componentes a los coeficientes que salen de la combinación lineal correspondiente, ¿verdad? Así como acá. Entonces sería 0 y 0, ¿verdad? Entonces este se escribe como 0 y 0, ¿no? Similarmente, ¿cómo se escribe en términos de la base? Lo voy a poner aquí arriba para que me quede espacio aquí. Bueno, X lo podemos escribir como 0 por 1, ¿verdad? Más 1 por X. ¿Verdad? De manera entonces que las coordenadas de X en términos de la base canónica serían 0 y 1, ¿verdad? Entonces X en términos de la base B sub 2 sería 0 la primera coordenada, 1 la segunda coordenada, ¿verdad? Noten que este es el mismo, ¿verdad? Entonces no hay que hacerlo otra vez. Y ¿verdad? Sus coordenadas, menos 1, lo puedo escribir como menos 1 por 1 más 0 por X, ¿verdad? Y entonces las coordenadas del vector o del polinomio, ¿verdad? Menos 1, en términos de la base B2, ¿verdad? Serían la primera coordenada menos 1, ¿verdad? Y la segunda coordenada 0, ¿verdad? El último, ¿verdad? Porque recuerden que vamos a formar una matriz, ¿verdad? Entonces, para el último vector sería esta misma, ¿verdad? Entonces, igual que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Esos resultados, noten que aquí solo los tomamos directamente porque, bueno, estábamos trabajando de R2 en R2, directamente nos fuimos a ponerlo como, pues, esos vectores como columnas. Aquí noten que no podíamos hacer eso porque no tiene sentido formar una matriz con polinomios como componentes, ¿verdad? Bueno, realmente fíjense que sí podría haber algún contexto en el que tenga sentido, pero bueno, por lo menos desde el punto de vista usual, pues uno, digamos que se lo está acostumbrado a trabajar con matrices que tienen componentes reales y pues a lo más complejo, ¿verdad? Pero lo más seguro solo reales, ¿verdad? Pero sí hay formas de definir matrices de maneras distintas, por lo menos para que lo tengan presente también. Entonces la matriz A de la transformación va a estar formada por la matriz cuyas columnas son estos vectores que quedaron aquí. 0, 0, 0, 1, para atrás, menos 1, 0, 1, 0. Y para el último, como es el mismo X, ¿verdad? Entonces sería esta misma que sacamos aquí, 0, 1, ¿verdad? 0, ¿verdad? Entonces uno verifica, esta matriz es de 2 por 4, sí, ¿verdad? Tiene 2 filas, tiene 4 columnas, y esta es la que representa entonces a la transformación lineal. Lo único es que, como les digo, en este caso ya quizás si no tiene tanto sentido, por lo menos directamente para poder comprender cómo es que funciona esa representación matricial, tenemos que irnos a donde me fui ahí más adelantito, que les dije, voy a verificar si está tal teorema. Tenemos que, hasta que vayamos a esa sección, como que vamos a entender bien por qué esta transformación lineal que está basada o tiene pues como dominio espacios formados por polinomios, por qué tiene sentido representarla como una matriz, ¿verdad? Lo que sí es que por ahora pues no podemos como verificar que se da esta igualdad como se dio aquí, ¿verdad? Pónganse a pensar, tiene sentido decir, voy a multiplicar esta matriz por un vector, nuevamente por un polinomio, por ejemplo, ¿verdad? Porque esa es la lógica que se dijo, ¿verdad? Que la transformación lineal T de X se iba a poder escribir como la matriz multiplicada por el vector en el cual se está evaluando. Pero esta matriz se evalúa en polinomios de grado menor o igual que 3. Entonces, como les digo, de entrada no tiene sentido multiplicar esta matriz por un polinomio de grado 3. Pero como les digo, ahí más adelantito vamos a ver cuál es el sentido de ello, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna consulta hasta ahora, jóvenes? Bueno, parece que no. Entonces, tomamos un receso ahorita, antes de ir a las siguientes secciones. Si me meto a una siguiente sección, vamos a tomarnos por lo menos unos 20 minutos o más. Entonces, tomémoslo ahorita y volvamos a las 7:15.
casi 20 minutos. Nos volvemos a las 7:15. Vemos en un ratito, pues.
Hey, Juanes, 7:15. Así que volvamos. Pues aquí en este tipo de ejemplo, ¿verdad? Se observa, pues, cómo es que en espacios o en transformaciones lineales entre espacios vectoriales distintos de los RN, ¿verdad? También se puede obtener una representación matricial, ¿verdad? Para una transformación lineal. Y noten que independientemente de cuáles sean estos espacios, este tipo de trabajo siempre se puede hacer, por lo menos con con las bases canónicas, pero también se podría hacer con otras bases. El problema de hacerlo con otras bases es que, por ejemplo, aquí yo bien rapidito dije, el vector X se puede escribir como 0 por 1 más 1 por X. Entonces los escalares, ¿verdad? Que se obtienen ahí, ¿verdad? Como combinación lineal de los vectores de la base son 0 y 1. Y así como que solo observando, ¿verdad? Pero en el caso general, ¿verdad? De una base arbitraria, pues ahí uno tiene que plantear la ecuación, ¿verdad? X igual a C1 por tanto, más C2 por tanto, según cuáles sean los vectores de la base, y resolver eso. Recuerden que al final siempre se transforma en un sistema de ecuaciones lineales, resolverlo, y esos valores que salgan de ahí van a ser las que llamamos coordenadas del vector correspondiente, ¿verdad? En el caso de la base canónica, pues en ese sentido son las más simples con las que se puede trabajar, ¿verdad? Eso no quiere decir que por eso no, qué sé yo, como que se quede algo por fuera, ¿no? Realmente con trabajar con las bases canónicas y comprender cómo funcionan las cosas, pues ya uno después como que puede generalizar, ¿verdad? A trabajar en otras bases, con tal que uno de verdad comprenda los conceptos, ¿verdad? Ok, entonces creo que no es necesario hacer mucho más ejemplo de esto acá. Es cuestión de repetir. Siempre polinomios. Y se fijan, aquí no hay ejemplos con funciones porque, como les decía ayer, ¿verdad? En un problema, en los espacios de funciones, ya es un poco más problemática la cosa porque normalmente esos espacios tienen dimensión infinita. Entonces, pónganse a pensar en espacios de dimensiones infinitas. Bueno, de hecho, esos teoremas que estaban aquí en esta sección, todos dicen, considere que el espacio es de dimensión n, ¿verdad? Y el otro de dimensión m, o sea, finito, ¿verdad? Calcule tal cosa, ¿verdad? Entonces ya si es infinito, pues para empezar, ¿verdad? No tiene sentido decir que vamos a formar entonces una matriz infinita, ¿verdad? Para representar la transformación lineal correspondiente, ¿verdad? Ok, veamos los otros conceptos, estos del rango y la nulidad, que son, pues, vamos a ver que tienen relación directa con los rangos y nulidades, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente. Fíjense acá, este teorema prácticamente me dice eso. La imagen de la transformación va a ser la misma imagen de la matriz correspondiente, la que habíamos definido anteriormente. Por tanto, el rango de la transformación va a ser el mismo rango de la matriz. La nulidad de la transformación va a ser igual a la nulidad de la matriz correspondiente a la transformación. El núcleo, perdón, y la nulidad, bueno, este era espacio nulo, ¿verdad? El núcleo de la transformación va a ser igual al espacio nulo de la matriz correspondiente, y la nulidad de la transformación va a ser igual a la nulidad eh, de la matriz asociada a la transformación lineal, ¿verdad? Esto, fíjense que comprobarlo, incluso aquí lo dicen, esto es consecuencia de lo que se comprobó allá en el capítulo en el que se habló de estos conceptos, ¿verdad? Y combinados con el hecho de que ya sabemos que cualquier transformación lineal tiene asociada una matriz, ¿verdad? Entonces, combinando ese hecho con los teoremas que teníamos allá en la sección donde se definieron estos conceptos para matrices, pues no es tampoco complicado comprobar estos resultados. De hecho, se deja, dice aquí, como ejercicio al lector. Entonces, agarremos un par de problemas también, ¿verdad? Para ilustrar eso. Y de hecho, hagámoslo con los que ya teníamos avanzados, ¿verdad? Con los mismos ejemplos que hicimos ahorita. Veamos qué más piden acá. El ejercicio. Ya sacamos la matriz, entonces me piden el núcleo, ¿verdad? La imagen, la nulidad y el rango. Y bueno, siempre con la base canónica, ¿verdad?
Entonces, veamos en cada caso. En este primero, noten que según ese teorema, básicamente es repetir los ejercicios que hicimos cuando hablamos de esos conceptos anteriormente, ¿verdad? Porque si ya sé que la matriz asociada, ¿verdad? Me va a generar el núcleo, la imagen, ¿verdad? El rango, la nulidad. Entonces lo hago. Si yo sé que va a ser lo mismo, hacerse la transformación lineal, ¿verdad? Que era lo último que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Los últimos ejemplos. Y va a ser lo mismo hacerlo con la transformación lineal que hacerlo con la matriz, pues de repente uno tiene para escoger, ¿verdad? Y quizás sea más simple entonces con la matriz. Noten que, de hecho, antes de continuar, ya que sabemos que esos conceptos coinciden, ¿verdad?, con los de las matrices, entonces el teoremita aquel que teníamos que el rango más la nulidad era igual a la dimensión, ¿verdad?, del dominio bueno, en aquel caso las matrices eran de M por N, ¿verdad? No, de hecho, cuando definimos esto, ¿cómo era? Déjame recordar. El número de columnas. El número de columnas Columnas. era, ¿verdad? Sí, correcto, el número de columnas. Y entonces aquí coincide también, ¿verdad? Porque sería ya escrita la matriz, dijimos que si la dimensión de este n, la dimensión de este m, la matriz asociada es de m por n, ¿verdad? Y entonces noten que aquí es igual a n, que coincidiría entonces con la cantidad de columnas de la matriz, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos utilizar para hacer más rápido el problema, porque si ya tengo uno de los dos, pues entonces automáticamente calculo el otro, ¿verdad? Entonces, casi siempre es más rápido de calcular el rango, ¿verdad? Con aquel resultado que decía que si uno lleva la matriz a la forma escalonada, ¿verdad? Entonces el rango va a ser la cantidad de pivotes, se le llaman, o unos principales de la matriz. Y hay otros teoremitas ahí asociados, ¿verdad? Que por lo menos en estos casos, por ejemplo, que la matriz es cuadrada. Si la matriz es invertible, entonces la forma escalonada de la matriz va a ser la identidad y entonces su rango va a ser 2, ¿verdad? Por tanto, la nulidad va a ser 0, ¿verdad? En este caso, vamos a ver, creo que está fácil de llevarlo a la forma escalonada. Solo para que recuerden un poco, si sumamos las dos columnas, este más este se hace 0, menos 2 más 1, menos 1, ¿verdad? Copiamos la primera fila, perdón, de columna. Aquí si quiero eliminar este, multiplico esto por 2 y sumo, ¿verdad? Con la de arriba. Entonces va a quedar 2 por 0, 0, más 1, 1. Por menos 2 sería más bien, ¿verdad? Menos 2 por menos 1, 2, más menos 2, 0, ¿verdad? Y por último, esta la multiplico por menos 1, ¿verdad? Para que me quede 1. Y vemos entonces que la forma escalonada de la matriz es la identidad. Este procedimiento lo pueden hacer en los programas estos también, ¿verdad? No recuerdo si se los mostré o no, pero solo es de buscar ahí la palabra ahí correspondiente. Creo que en inglés algo como echelon form. Vamos a ver, vamos a tomar este ejemplo que está aquí. Aquí podríamos alterar ¿verdad? Para poner la matriz y ahí me da automáticamente la forma esa escalonada, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué quiere decir lo que calculamos ahí? Que como la forma esa escalonada es la identidad, hay dos unos principales, y entonces el rango de la matriz, y por tanto el rango de la transformación va a ser 2, ¿verdad? Y con el teorema ese de que la suma es la cantidad de columnas, entonces la nulidad tiene que ser 0, ¿verdad? Eso automáticamente me dice que el espacio nulo o el núcleo, ¿verdad?, de la transformación va a ser el que solo tiene al 0. Y como esta es la dimensión de un subespacio que está en R2 y la dimensión es 2, pues el único subespacio de dimensión 2 de R2 es R2. O sea que la imagen, ¿verdad?, de la transformación es todo R2, ¿verdad? Y fíjense qué rápido, y compárenlo con los últimos ejemplos que hicimos ayer, ¿verdad? Que teníamos que hacer como que varios cálculos para poder llegar a conclusiones como esta, ¿verdad? Ya asociando la transformación con una matriz, pues todo eso se vuelve más rápido, ¿verdad? Siempre y cuando pues se pueda, ¿verdad? Porque
Si recuerdan los últimos ejemplos que hicimos ayer, que eran aquellos de las derivadas e integrales, en esos casos sí no se puede uno aprovechar de esto porque, pues para empezar, para ese tipo de transformaciones no podemos obtener una forma matricial, ¿verdad? Por aquello de la dimensión. Para este caso, pues nuevamente nos quedamos con la matriz, ¿verdad? Y fíjense que esta matriz ya prácticamente está en su forma escalonada. Lo único que habría que hacer es cambiar las filas, una para arriba, la otra para abajo, y esta multiplicarla por menos 1 para que este se haga 1, ¿verdad? Y entonces tiene dos unos principales, ¿verdad? Que déjenme recordar. No recuerdo de la definición si este 0 hacía que este no fuera 1 principal. Creo que no afectaba porque vamos a ver, sí, por ejemplo, una fila se puede eliminar completamente, pasar esta para arriba y tener una fila de ceros, y estos dos ceros no hacen que este no sea uno principal. Entonces, si habrían dos pivotes o dos unos principales aquí, si no recuerdan bien eso, ¿verdad? De cuál es la definición para decir que estos son pivotes o unos principales, pues ese tipo de cosas que aparece aquí en los primeros capítulos, ¿verdad? Hay como que sus reglas. Por ejemplo, el hecho de que esté este uno acá a la derecha de este ya hace que este no sea un uno principal, ¿verdad? Pero este sí. Entonces hay dos unos principales, entonces el rango de la matriz y por tanto de la transformación sería 2, con el teorema ese de la suma, ¿verdad? La nulidad, ¿verdad? De la matriz sería, la suma tiene que dar la cantidad de columnas, ¿verdad? 4, entonces este tiene que ser 2. Entonces en este caso por lo menos no podemos decir automáticamente cuál es el núcleo, cuál es la imagen, ¿verdad? Aquí sí tenemos que ir a, pues, agarrar la fórmula y hacer lo que teníamos ayer, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque pueden haber muchas posibilidades de espacios de dimensión 2. Recuerden que el núcleo, ¿verdad? Es un subespacio del dominio, que es de dimensión 4. Entonces, como que hay muchos espacios, ¿verdad? Subespacios de dimensión 2, que son subespacios de ¿verdad? De P sub 3. Entonces, con el hecho de tener la dimensión, no es suficiente para decir cuál es ese subespacio. Entonces, pues para hacerlo, entonces aquí sin modo tenemos que utilizar la definición. El núcleo de la transformación, recuerden que era el conjunto de vectores en el dominio de la función, o sea, polinomios de este tipo, ¿verdad? Voy a escribir así de forma abreviada. Polinomios P de X, ¿verdad? En P sub 4, o 3, perdón. Tal es que la imagen del polinomio, ¿verdad? Abajo de la transformación es el vector 0, ¿verdad? Entonces, pues aquí sí tenemos que desarrollarlo esto. Supongamos que el polinomio este P de X es este mismo de acá, ¿verdad? A esto de acá le estamos llamando P de X. Entonces, T evaluado en P de X sería esto de aquí. A1 más A3 por X menos A2. Entonces lo ponemos ahí. Esta ecuación se transforma en A1 más A2 por X, ¿verdad? O A3 era, ¿verdad? A3 por X menos A2. 3 por X menos A2 igual a 0. Y entonces tenemos una igualdad de polinomios. Queremos saber cuándo este polinomio puede ser igual a 0. Y recuerden, aquí las incógnitas, la variable no es X, ¿verdad? O sea, no es que estamos resolviendo aquí una ecuación lineal y despejamos para X, no. Lo que quiero saber es en esta igualdad, cuándo este polinomio va a ser igual a este polinomio. La única forma es que todos sus coeficientes sean iguales. Pero bueno, aquí todos los coeficientes del polinomio 0 son 0. Significa que A1 más A3 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Genera una ecuación. Y A2 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Ok, entonces esto me da como una forma de describir cómo van a ser estos polinomios que están en este conjunto, ¿verdad?
Aquí podríamos despejar, por ejemplo, ya sea para A1 o para A3, ¿verdad? Sería menos A3. Y entonces, si sustituimos esto que encontramos aquí, ¿verdad? En la forma general del polinomio Px, en vez de A0 lo que quedó, en vez de A1 lo que quedó y así, ¿verdad? Noten que de A0 no dijimos nada. Entonces, estos polinomios P de X, voy a ponerlo por aquí, son de la forma A sub 0 es un valor arbitrario, ¿verdad? No tenemos ninguna condición para él. A sub 2 es 0. Bueno, pero este va más adelante. A sub 1, dijimos aquí que es menos A sub 3 por X, ¿verdad? Y A sub 2, X al cuadrado, entonces A sub 2 dijimos que 0, ese término no iría, ¿verdad? Y A sub 3, pues lo dejamos como arbitrario también, ¿verdad? Si tenemos A sub 3, tenemos A sub 1, entonces A sub 3, X a la 3, ¿verdad? Entonces los polinomios que tienen esta forma son los que forman el núcleo de la transformación, ¿verdad? Y fíjense que esto ya me lleva entonces a pensar que sí hay algo que viola aquí la cuestión de lo de los pivotes, porque noten que esto, vamos a ver, si no quiere decir cuál es una base. No, fíjense que sí, no está bien, porque lo podemos separar así, ¿verdad? Como A sub 0 por 1, de manera que 1 es uno de los vectores de la base, y lo podemos poner como A sub 3 por el polinomio, voy a poner el término positivo primero, X al cubo menos X, ¿no? Menos X. Y este otro es un polinomio que está dentro de P sub 3, ¿verdad? Y este sería el otro que forma la base de este espacio vectorial, ¿verdad? Entonces hay dos vectores en la base, entonces la dimensión sí es cierto que era 2, ¿verdad? Entonces, pero noten que para poder decir cuáles son los polinomios que forman este espacio, no es suficiente con saber cuál es la nulidad, ¿verdad? Porque hay infinitos realmente espacios de dimensión 2 que son subespacios de P sub 3, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí lo que estamos diciendo es los vectores o polinomios, ¿verdad? Que forman este espacio son los polinomios que tienen esta forma, ¿verdad? Un escalar por uno más otro escalar por este otro polinomio, ¿no? Y para la imagen, pues también la única forma que tenemos aquí es utilizar la definición, ¿verdad? De imagen. Imagen de la transformación eran los vectores, ¿verdad? Que están en el codominio y en P sub 1. P sub 1, entonces vamos a llamarles Q. Los Q de X. Eso no parece Q, ¿verdad? Los Q de X. Que están en P sub 1, ¿verdad? Tal es que existe una preimagen en el dominio, ¿verdad? O sea, un polinomio en P sub 3, llamémosle P otra vez, P sub X, P de X, perdón, P de X en P sub 3, y tal que la transformación evaluada en P de X me dé como resultado el polinomio este Q de X, ¿verdad? Nuevamente lo que queremos es tratar de describir cuál es este espacio, ¿verdad? O sea, cómo son estos polinomios Q, ¿verdad? Entonces, para ello lo que utilizamos nuevamente es la fórmula de la transformación, ¿verdad? Entonces, esto, T de P, nuevamente P, digamos que representa esto, ¿verdad? Entonces, T de P, ¿verdad? Sería esto de aquí, A1 más A3X. Entonces voy a trabajar con esta ecuación otra vez, ¿verdad? A1 más A3X menos A2 era, ¿verdad? Tiene que ser igual a este polinomio Q. Lo único que sabemos de Q es que es un polinomio de P sub 1. Entonces, démosle nombre. Digamos, como es un polinomio de grado menor o igual que 1, ¿verdad? Digamos que es A más B por X, ¿verdad? Entonces, nuevamente, fíjense, tenemos una igualdad de polinomios. Para que ocurra, la única forma es que los coeficientes sean iguales. El coeficiente de X tiene que ser igual aquí al coeficiente de X. O sea que B tiene que ser igual a 1 más A3, ¿verdad? Y el coeficiente que está solo
tiene que ser igual al coeficiente que está solo, ¿verdad? O sea, A tiene que ser igual a menos A2, ¿verdad? Y de hecho, entonces, noten que aquí no hay mucho que decir. Los polinomios que forman este conjunto son estos polinomios lineales, ¿verdad? Porque directamente me queda que este B tiene que ser este de acá, que este A tiene que ser este de acá, o sea que son polinomios de esta forma, ¿verdad? Y acá, a ver, para confirmar que la dimensión es 2 también. Sí, fíjense que más aún como que conviene más escribirlo así, ¿verdad? Simplemente van a ser todos los polinomios lineales y de hecho una forma de justificarlo, que van a ser todos estos polinomios, es que nuevamente la dimensión de P sub 1 es 2, ¿verdad? Estamos diciendo la imagen de T es un subespacio de P sub 1. Pero la dimensión de la imagen dijimos que era 2, ¿verdad? Entonces, el único espacio de dimensión 2, que es subespacio de P sub 1, va a ser el mismo, ¿verdad? Siempre en un espacio vectorial, el único espacio que va a tener la misma dimensión que el espacio original, ¿verdad? Va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, esta información que tenemos, ¿verdad? Va a implicar, ¿verdad? Que la imagen de T es todo P sub 1, ¿verdad? Todo P sub 1. Noten, son polinomios que están en P sub 1 que satisfacen estas condiciones. Pero bueno, bajo la información que tenemos, concluimos que esos polinomios van a ser todos los que están en P sub 1, ¿verdad? O sea, todo polinomio en P sub 1 tiene una preimagen, ¿verdad? En P sub 3. ¿Verdad? Eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿no? Ok. Fíjense entonces, hay algunos casos en los que tener la información esta sobre la matriz junto con la información que uno conoce sobre los espacios me lleva directamente a hacer conclusiones de cuál va a ser el núcleo, cuál va a ser la imagen. Pero hay unos casos que no, ¿verdad? Aunque yo tenga el rango y la nulidad, no necesariamente eso me da para decir, entonces el núcleo es tal conjunto, ¿verdad? O de repente, fíjense que esto sí lo pudimos haber dicho de un solo, ¿verdad? Como el rango era 2 y el espacio era de dimensión 2, pues tenía que ser el mismo, sin necesidad de hacer estos cálculos aquí, ¿verdad? Pero se me escapó hasta que ya estaba ahí concluyendo, observé que al final iba a ser eso, ¿verdad? Pero aquí de entrada uno podía haber dicho, el rango de T es 2, el rango de T es un subespacio de P sub 1, que es de dimensión 2. Bueno, entonces el rango tiene que ser todo P sub, ¿verdad? Ok. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre estos conceptos de rango, nulidad, núcleo, imagen? Fijan, pues están relacionados con los de las matrices, pero pues hay algunas cosas que sí necesariamente las tenemos que calcular como según las definiciones que tenemos, ¿verdad? Una consulta de esta sección, pues solo ese tipo de problemas nos vamos a interesar. Creo que hay otros aquí donde le dicen a uno, haga lo mismo, pero específicamente con tal base y con tal base. Entonces ahí, como les digo, tiene un poco más de trabajo. Va a tener uno que resolver ahí por lo menos un par de sistemas de ecuaciones. En esta sección, fíjense que presentan una aplicación de las transformaciones lineales. Nuevamente, no es que no es importante la aplicación, de hecho, pues al final son quizás las cosas más importantes, pero no vamos a estar mucho tiempo si me meto a explicarles, pero les recomiendo que le den una leída, ¿verdad? No les voy de las cosas que yo no les presento, no les voy a preguntar, ¿verdad? Pero sí les recomiendo que le den una leída a esta parte de estas aplicaciones de transformaciones, ¿verdad? Que fíjense que la conclusión que hacen al final, por lo menos leerla, bien importante. Lo que dice es que en R2, déjenme ver dónde está eso aquí. Cualquier transformación lineal en R2 va a ser tal que, bueno, que es invertible por lo menos,
se puede escribir como una sucesión de expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. Y aquí lo que explican es qué significa cada uno de estos, ¿verdad? O sea, una reflexión, pues de repente sí uno esperaría, ¿verdad? Que es una reflexión. Aquí dicen que a esto le llaman corte, ¿verdad? Y entonces aquí explican qué es un corte, qué es una reflexión, qué es esta cosa. Y al final se concluye que cualquier transformación lineal de R2 en R2 va a ser una combinación de esas, ¿verdad? Una expansión, una reflexión, un corte de esos que mencionan ahí, ¿verdad? Y pues eso es como que bastante interesante, bastante fuerte lo que dice ese teoremita, ¿verdad? Pero esto lo podemos ver como que es una aplicación bien particular, ¿verdad? De los conceptos estos de transformaciones lineales. Entonces no lo vamos a tomar en cuenta, no porque no sea importante, ¿verdad? Sino porque pues si nos metemos ahí nos vamos a estar un buen rato, ¿verdad? Entonces voy a avanzar para seguir con los conceptos principales. De hecho, no, voy a asignarles siempre algunos ejercicios para estudiar de aquí. Indicar. Es bueno siempre hacer algún par de ejercicios de estos. De punto 3. De hecho, ayer no recuerdo si les asigné de las dos primeras secciones o solo de una. Pueden confirmar. Estos no. 11. Algunos de polinomios. Y algunos de matrices. Matrices a R3. 25. Ok, con eso creo que es suficiente de acá. Y aquí sería hacer todo, ¿verdad? Decir cuál es la matriz que lo representa, cuál es el núcleo, la imagen, el rango, la nulidad, ¿verdad? Todos los cálculos que estuvimos haciendo ahorita, ¿verdad? Ok, en las siguientes secciones, fíjense que de lo que tratan es de conceptos que para lo que se utilizan es como para, de cierta forma, clasificar los espacios vectoriales. Y para ello, pues se necesitan ciertos conceptos que son como clásicos, podríamos decir, cuando uno habla de funciones. Ustedes recordarán que cuando a uno le presentan el concepto de función, es como que bien natural que le digan, se dice que una función es 1 a 1 o inyectiva, ¿verdad? Si satisface esta condición, ¿verdad? Se dice que una función es sobreyectiva, ¿verdad? Por aquí está, si satisface tal condición. Entonces, ahí solo para recordar rápidamente, esta es la definición de una función que es inyectiva. De hecho, esta definición funciona para cualquier tipo de función, no necesariamente para transformaciones lineales, ¿verdad? Pero como las transformaciones lineales son funciones también, pues entonces le aplica, ¿verdad? La definición, ¿verdad? Entonces, una transformación lineal es inyectiva si cuando uno asume que las imágenes de dos vectores son iguales, eso tiene que implicar que las preimágenes tienen que ser iguales. Para recordarles un poco, cuando uno miraba precálculo, ¿verdad? O álgebra, le decían a uno de estas funciones, por lo menos de R en R, ¿verdad? Que son las que uno más trabaja ya. Una función como una cuadrática, por ejemplo, no es 1 a 1, porque si uno traza una recta horizontal, le decían a uno, la recta esa la toca más de una vez. Eso quiere decir que hay dos valores distintos, ¿verdad? Aquí en el eje X, ¿verdad? Que cuando calculo su imagen, me va a dar la misma. Eso lo que quiere decir es que no se cumple esta condición, porque tienen la misma imagen, pero las preimágenes, que serían los valores de X, no son iguales, ¿verdad? Entonces, así como las cuadráticas son un ejemplo de una función que no es 1 a 1, ¿verdad? Porque no cumple con esa condición. ¿Cuáles son las funciones que sí son 1 a 1? Funciones como las rectas, ¿verdad? Las rectas, las rectas que no son horizontales. Son 1 a 1, ¿verdad? Si se ponen a pensar, en cualquier parte que yo trace una horizontal, siempre solo la va a tocar una vez, ¿verdad? Eso quiere decir que para cualquier valor en el eje Y va a existir una única coordenada en X, ¿verdad? Asociada a ese valor de Y, ¿verdad? A diferencia de este caso, ¿verdad? Que para un solo valor de Y hay dos valores en X que
satisfacen que son preimágenes para este valor, ¿verdad? Entonces, este tipo de funciones, no solo las rectas, por ejemplo, las funciones exponenciales, ¿verdad? También son 1 a 1, ¿verdad? Si te ponen a pensar, por lo menos así gráficamente, es fácil de ver, ¿verdad? Si uno traza una horizontal, pues siempre se va a cumplir que solo la va a tocar una vez, o sea que se va a cumplir esa definición de 1 a 1. Las exponenciales, los logaritmos, las raíces, bueno, hay cualquier cantidad de funciones que sí son 1 a 1, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Van a haber algunas transformaciones lineales que son 1 a 1, van a haber algunas que no. Hay una forma rápida, o bueno, no necesariamente rápida, sino que es como costumbre, por lo menos es más rápido que utilizar la definición para comprobar que una transformación lineal es 1 a 1. Y es este criterio, este primer teoremita que me dan aquí. Fíjense, dicen, una transformación lineal es 1 a 1, sí, solo sí, o sea que es en ambas direcciones, ¿verdad? O sea que se puede como sustituir por la definición, ¿verdad? Y fíjense, es sí, solo sí, el núcleo de la transformación es el espacio trivial que solo tiene al cero. Entonces solo pasemos así por encimita por la demostración. Fíjense, si el núcleo de la transformación es cero, ¿verdad? Entonces queremos ver que esto se cumple para ver que es 1 a 1. Bueno, entonces asumimos que T de B1 es igual a T de B2, ¿verdad? Para algunos B1 y B2. Bueno, entonces si pasamos este vector a la izquierda, ¿verdad? Entonces pasa restando, ¿verdad? T de B1 menos T de B2, que como T es transformación lineal, es lo mismo que T de B1 menos B2. Y al pasar este vector a la izquierda, ¿verdad? Que bueno, es lo mismo que decir restar este vector a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Me va a quedar 0, ¿verdad? En el lado derecho. Entonces esto es igual a 0, ¿verdad? Eso significa que este vector B1 menos B2, como su imagen es 0, está en el núcleo, ¿verdad? Pero el núcleo aquí nosotros comenzamos suponiendo que es 0, ¿verdad? Entonces si B1 menos B2 está en el núcleo, que es 0, tiene que ser que B1 menos B2 sea igual a 0, ¿verdad? Y volviendo a despejar, eso significa que B1 es igual a B2, ¿verdad? Que era lo que queríamos, ¿verdad? Comenzamos asumiendo que T de B1 es igual a T de B2, aparte de la hipótesis que tenemos, ¿verdad? Y llegamos a que B1 es igual a B2, que es precisamente la definición de que la función sea 1 a 1, ¿verdad? Entonces aquí se comenzó comprobando que si uno asume que el núcleo es 0, entonces la transformación es 1 a 1. Entonces ahora al revés, si T es 1 a 1, hay que comprobar que el núcleo es 0. Bueno, si T es 1 a 1, queremos comprobar que el núcleo es 0, ¿verdad? Entonces asumimos, ¿verdad?, que es 1 a 1, porque es la hipótesis en este caso. Tomamos un vector en el núcleo, ¿verdad? Entonces, por definición del núcleo, si B está en el núcleo, entonces la imagen de B es 0, ¿verdad? Pero, por propiedades de las transformaciones lineales, nosotros dijimos que siempre la imagen de 0 bajo una transformación lineal iba a ser 0. Entonces tenemos, fíjense, lo que me da la definición de ser 1 a 1, que T de B es igual a 0 y T de 0 es igual a 0, o sea, se cumple esto de aquí, ¿verdad? Entonces como aquí estamos asumiendo que la función es 1 a 1, eso significa que las preimágenes, que aquí son B y 0, tienen que ser iguales, o sea que B tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, que es cierto que el núcleo es 0 porque tomamos cualquier vector que está en el núcleo, arbitrario, pues, pero concluimos que ese vector tiene que ser 0. O sea que ese es el único elemento que tiene el núcleo, ¿verdad? Entonces fíjense que por puras propiedades de transformaciones lineales y la definición de ser 1 a 1 y del núcleo, ¿verdad? Se comprueba que es equivalente decir que una transformación lineal es 1 a 1 a que su núcleo sea el espacio trivial 0. Y como les digo, es común que si a uno le toca verificar que una función de estas es 1 a 1, que uno lo haga utilizando este criterio en vez de utilizar la definición, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de función sobre o sobreyectiva? Incluso aquí le llaman también suprayectiva. Creo que es menos común, por lo menos en nuestro ámbito se utiliza más sobreyectiva.
pero realmente uno se queda nada más diciendo sobre. Decimos que una función es sobre si la imagen de la transformación es todo el codominio. Sí, esa es la forma corta, como decirlo. La transformación lineal es sobre si la imagen es todo el codominio, que fíjense que es precisamente lo que dicen aquí, ¿verdad? T sobre si y solo si su imagen es todo el codominio, todo W. Aquí para esta no hay como que un criterio corto así, o diferente por lo menos, ¿verdad? Así como para las 1 a 1, pues simplemente se utiliza la definición cuando uno quiere comprobar que alguna función cumple con eso, ¿verdad? Fíjense lo que dicen estos teoremitas. Las demostraciones son similares, ¿verdad? Por eso pasé por esta, para que más o menos se tuviera una idea. Las demostraciones de estas propiedades son bastante similares. Fíjense, tenemos una transformación lineal y como hipótesis que la dimensión del dominio sea igual a la dimensión del codominio. Entonces, si T es 1 a 1, tiene que ser sobre, si T es sobre, tiene que ser 1 a 1. ¿Verdad? Fíjense, todas estas propiedades son específicas para transformaciones lineales. O sea, de hecho, siempre aquí en alguna parte se utiliza el hecho de que es una transformación lineal. Por ejemplo, como T es transformación lineal y es 1 a 1, sabemos que su núcleo es 0. Eso, por ejemplo, para funciones arbitrarias, ¿verdad? Que no necesariamente sean transformaciones lineales, eso no tiene sentido, ¿verdad? De hecho, bueno, dirán por qué. Porque si uno tiene, por ejemplo, una función cualquiera, ¿verdad? Definida en algún conjunto y valorada en algún otro conjunto. Y esto solo simplemente sabemos que son conjuntos, ¿verdad? Bueno, entonces este conjunto podría ser algo como, si es arbitrario, podría ser algo así, ¿verdad? Tiene estos dos elementos. Y este podría ser, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿verdad? Digamos que tiene números, ¿verdad? 3, 4 y 5, por ejemplo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para una función así arbitraria, hablar de su núcleo no tiene sentido necesariamente porque la definición son los valores en el dominio cuya imagen es 0. Pero si esto es arbitrario, puede ser que ni siquiera tenga 0, ¿verdad? En espacios vectoriales nosotros sabemos que eso sí se cumple, ¿verdad? Que siempre está el 0 ahí, entonces no hay problema. Ahí sí podemos asegurar que eso ocurre, ¿verdad? Pero para funciones arbitrarias esto no necesariamente tiene sentido, ¿verdad? Entonces, fíjense que estas propiedades, como les digo, son bastante específicas para transformaciones lineales, ¿verdad? Esto creo que sí, alguna parte creo que la vamos a discutir, pero lo vamos a dejar para mañana y solo quiero llegar al punto donde dicen que es un isomorfismo, por lo menos para hablar de la definición. Fíjense, un isomorfismo es una función, bueno, es una transformación lineal que es 1 a 1 y sobre. Si ustedes recuerdan de esta temática, cuando le hablaban de funciones a 1, cuando eran funciones, por ejemplo, de R en R, a esto le llamaban biyectiva. Uno decía que es una función que es biyectiva. Si esta T solo fuera una función nuevamente arbitraria, ¿verdad? No entre espacios vectoriales, entonces sí, ¿verdad? Una función que es 1 a 1 y sobre se le llama biyectiva. Pero si además, o sea, lo que hace que se llame aquí isomorfismo es el hecho de que es una transformación lineal, ¿verdad? Por tanto, estos tienen que ser espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces se le llama isomorfismo si es transformación lineal, si es 1 a 1, ¿verdad? Y si es sobreyectiva. E incluso se utiliza una notación bien específica, ¿verdad? Cuando existe este tipo de función. Cuando existe una función, un isomorfismo, o sea, una transformación lineal de este tipo entre dos espacios vectoriales, decimos que los espacios vectoriales son isomorfos, ¿verdad? Se le llama isomorfismo a la función y se dice que los espacios vectoriales son isomorfos. Y fíjense, el símbolo que se utiliza para denotarlo es como el que utilizamos para decir aproximadamente igual a, ¿verdad? B es aproximadamente igual a W. Y de hecho, fíjense que el sentido de eso es porque cuando existe este tipo de función, nosotros estamos diciendo que tengo un espacio vectorial B, ¿verdad? Tengo un espacio vectorial W y a cada punto, ¿verdad? Que está en B, le asigno exactamente un punto que está aquí en W, bajo una transformación lineal. La transformación lineal, si recuerdan la definición,
cuando se las mencioné, les decía que básicamente lo que hace es que preserva la estructura del espacio vectorial. Preserva la suma, preserva la multiplicación por escalares. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma que tenemos en B prácticamente va a funcionar igual aquí en W. Y que la multiplicación por escalares aquí en B va a funcionar prácticamente igual aquí en W. Además, lo de ser 1 a 1 significa eso, ¿verdad? Que a cada punto acá le asigna un único punto en el otro lado. Y el hecho de ser sobre significa que a cualquier punto que yo me tome por aquí va a tener asociada una preimagen, ¿verdad? O sea que puedo ir de acá para acá, puedo ir de acá para acá también, ¿verdad? Y entonces, prácticamente, lo que quiere decir es que esos dos espacios son prácticamente iguales, excepto quizás por el nombre de los elementos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver, ¿verdad? Que al final este tipo de concepto me lleva, por ejemplo, a concluir que si este es un espacio que tiene dimensión n, pues eso siempre va a ser isomorfo, o sea, prácticamente igual al espacio más famoso de dimensión n, que es Rn, ¿verdad? Y con eso entonces, por ejemplo, ya nosotros vamos a poder decir, ok, como los polinomios de grado 2 tienen menor o igual que 2, tienen dimensión 3, entonces este espacio va a ser prácticamente lo mismo que R3, ¿verdad? Que tiene dimensión 3. Y así, ¿verdad? Como las matrices de 2 por 2 tienen dimensión 4, entonces van a ser prácticamente igual a R4, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, noten que eso como que de cierta forma resalta la importancia de los Rn, ¿verdad? Porque estamos diciendo, bueno, después vamos a concluir que los Rn prácticamente me dan la estructura de todos los espacios vectoriales, por lo menos, que tienen dimensión finita, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que uno conozca bien cómo funciona Rn, prácticamente uno al mismo tiempo está conociendo bien cómo funcionan estos espacios, ¿verdad? Ya cuando tengamos ese resultado, entonces ahí, como les digo, sí vamos a comprender cómo esta matriz representa esta transformación lineal que va de polinomios de grado menor o igual que 3 a polinomios de grado menor o igual que 1, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a quedar por aquí por hoy. No sé si tienen alguna consulta, comentario. ¿No? Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy. Continuamos, sí, seguramente continuamos mañana para tratar de terminar la sección y hacer pues una nueva prueba sobre esto. En el último capítulo, este capítulo sí es más largo, es más denso, y entonces aquí no vamos a llevar ese mismo ritmo que hemos tenido las últimas 2 semanas, que ha sido prácticamente capítulo por semana, ¿verdad? Y aquí en esto último va a pasar similar que como en el capítulo 5, que si recuerdan ahí sí nos estuvimos, ¿cuánto? 2 semanas, ¿verdad? En este. De hecho aquí creo que incluso nos podemos estar hasta un poco más de las 2 semanas, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces por acá. Nos veremos mañana. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.